Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Recientemente se celebró en nuestro país la Conferencia de las Tinieblas a la Luz, conmemorando los 500 años de la Reforma. Esta conferencia fue auspiciada por la Iglesia Bautista Internacional y los ministerios Integridad y Sabiduría que preside el pastor Miguel Núñez. En esta conferencia, al pastor Sugel Michelén le tocó hablar acerca de las tinieblas a la luz en el primer mensaje de la conferencia. Y Salvador y yo queremos en este día entrevistar a Sugel para que nos explique qué significa todo esto de las tinieblas a la luz. ¿Cómo tú estás, Sugel? Muy bien, gracias. Muy contento de estar de vuelta al programa. Salvador, ¿cómo te sientes con este entrevistado que tenemos hoy? La verdad que es muy internacional, ¿oíste? Es un evento muy particular e inusual que nosotros dos podamos contar con su presencia. Lo que es inusual es que ustedes dos me pregunten a mí. No, la verdad que creo que la conferencia, por su causa, este año trajo un tema muy importante, porque nosotros podemos pensar de la reforma como algo ya que hace pasó tanto tiempo, como tiene relevancia volver a hablar de lo mismo, conocer por qué surgió y si eso todavía tiene un impacto. Y la verdad es que fue una conferencia que aclaró muchas de estas cosas y por eso el querer nosotros tener a Sugel abundando, por así decirlo, de ese tema, no simplemente, él no va a repetir meramente las cosas que dijo en la conferencia, sino que quisiéramos ambientar históricamente de dónde surge la reforma, cuál era ese oscurantismo por el cual se habla de la reforma de esta manera, de que se viene de las tinieblas a la luz, de qué tinieblas es que estamos hablando y qué luz fue que se arrojó en ese sentido. O sea que yo creo que no solo la conferencia tuvo un lugar importante para aclarar estas cosas, sino que ahora podemos seguir debatiendo y hablando de este tema a raíz de que nos estamos acercando precisamente a ese día que celebra los 500 años de la Reforma. Sí, podemos añadir algunos elementos, como tú dices, que Sugel no tuvo el tiempo de tratar en la conferencia. Sugel, ¿por qué ese fue un tiempo de oscuridad que arropó la Iglesia en la Edad Media? A partir del siglo V comenzó a desarrollarse lo que vendría a ser, andando el tiempo, la Iglesia Católica Romana. Y durante toda la Edad Media nadie cuestionó la autoridad que la Iglesia tenía. Todos hemos escuchado el refrán que todos los caminos llegan a Roma, es un refrán muy conocido. Bueno, durante la Edad Media ese refrán era literal, porque todos los caminos conducían a el Papa de Roma. La Iglesia Católica enseñaba que la Iglesia era la madre espiritual de todos los creyentes, la Iglesia Católica Romana, y que el Papa era el padre espiritual. Y fuera de esa paternidad no había salvación para nadie, porque el Papa nombraba a los obispos nombraban a todo el resto de la jerarquía católica romana, que a su vez administraban los sacramentos, que a su vez era el único medio a través del cual una persona podía alcanzar el perdón de Dios. Durante la Edad Media, los 7 sacramentos que la Iglesia Católica definía como tales, eran algo así como las tuberías por donde fluía la gracia de Dios. Cuando un niño nacía, ese niño era bautizado y según la Iglesia Católica, ese bautismo no era un mero símbolo del perdón de los pecados, sino que el sacramento tenía una eficacia ex opere operato. Es una frase en latín que significa una frase que confiere la gracia que significa, o sea, opera y actúa en la persona que recibe el sacramento por el mero hecho de recibir el sacramento. Y lo administraban ellos hacia las naciones. Y quizás es bueno aclarar que el contexto actual, como se relaciona la Iglesia Católica hacia los países y sus gobernantes, es muy diferente a la realidad que había en aquellos días. Los reyes temían irse en contra
de la Iglesia Católica. Por el poder que tenían. Por el poder que tenían, y no era así. Sí, porque era una autoridad real sobre todos los tronos de Europa. Entonces, durante siglos nadie cuestionó esa autoridad, ese poder que tenía la Iglesia sobre el individuo, desde la cuna hasta la tumba. Desde la cuna, porque comenzaba con el bautismo no solamente limpiaba, entre comillas, al niño que era bautizado del pecado original, sino que antes de morir se le aplicaba la extrema unción. O sea que entre el bautismo y la extrema unción, ahí está la confesión de pecados, todo lo que ocurría en la vida de un católico común y corriente en el tiempo de la Edad Media. Déjame hacerte una pregunta, Sugel. Ese bautismo, como tú lo has dicho, limpiaba el pecado original. Según la Iglesia Católica Romana, porque la Biblia no enseña eso. Claro. Sí. Entonces, la persona era limpiada del pecado original, pero entonces seguía pecando. Sí, porque el hecho de ser librado del pecado original no eliminaba el pecado que todavía está en el ser humano, y por lo tanto ahora hay que aplicar otro sacramento, que es el sacramento de la confesión, de la penitencia, etcétera, etcétera. Entonces, el católico común y corriente necesitaba la Iglesia para poder salvarse. De lo contrario, no había salvación para nadie. Porque la Iglesia era la que administraba esos sacramentos. Absolutamente. Entonces, ahí es que entra ese oscurantismo del que hablamos cuando decimos de las tinieblas a la luz, porque todo ese sistema sacramental del catolicismo romano prácticamente sepultó el Evangelio de Cristo. ¿Qué significa que lo sepultó? O sea, que fue relegado a un segundo plano. Totalmente, porque las personas no tenían que creer en Cristo para ser salvos, no tenían que tener una relación personal con Cristo, simplemente había que tener una fe implícita en la Iglesia. Yo confío en la Iglesia me suministra los sacramentos, y de esa manera algún día yo iré al cielo, porque también la Iglesia Católica enseñaba que nadie era lo suficientemente santo como para poder ir al cielo, y por lo tanto la mayoría de los católicos romanos iban al purgatorio, otro lugar que la Biblia tampoco enseña que exista, pero cuando un individuo muere tiene que todavía purgar los pecados que no le han sido perdonados, y la persona va al purgatorio. Ahora, ahí entra en juego otro elemento que también se fue desarrollando poco a poco en la teología católica romana medieval, y que luego jugaría un papel importante en el comienzo de la Reforma, y son las indulgencias. O sea, mira cuál es la idea, porque es un poco complicado, yo espero tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Recuerda, el niño era bautizado, limpiado del pecado original. Se le administraban los sacramentos a través de su vida. Exacto, y de esa manera el niño pasaba a ser católico romano de nacimiento. O sea, que tú no elegías eso. Por el bautismo. Por el bautismo. O sea, que no solamente era que te limpiaba del pecado original, sino que te introducía en ese sistema religioso. Ahora bien, ese individuo a lo largo de su vida va a pecar. Y por eso no solamente va a necesitar los otros sacramentos, sobre todo el de la confesión y la penitencia, sino que al mismo tiempo la Iglesia Católica enseñaba que algunos santos, o sea, Cristo obviamente, porque era perfecto, pero también María y los santos que fueron canonizados por la Iglesia Católica, acumularon un superávit de justicia y de buenas obras, y el tesoro de ese superávit lo suministra o lo administraba el Papa a través de las indulgencias. La Iglesia Católica enseñaba al principio que las indulgencias libraban al hombre del castigo temporal que merecen sus pecados. Y obviamente la Iglesia Católica vendía las indulgencias. O sea, que ellos vendían, podemos decir, un contrato en el cual tú tenías el perdón de los pecados. De los castigos temporales, tú te librabas de los castigos temporales, pero luego eso evolucionó a tal punto que ya la Iglesia Católica llegó a enseñar cerca de la Reforma que aún tú podías comprar indulgencias para tus familiares muertos que estaban en el purgatorio. O sea, que ya no es solamente el hecho de que tú podías comprar el perdón de tus pecados a través de las indulgencias, sino que al mismo tiempo tú podías pagar para que tus familiares muertos pasaran menos tiempo en el purgatorio. Al amor familiar para poder inclinar a las personas a que pagaran para comprar esas indulgencias. Entonces, las personas de dinero, me imagino que compraron indulgencias para todos sus familiares, antepasados, para todo el mundo, y las personas pobres, entonces,
no tenían. Y para es importante decir esto. La Iglesia Católica sigue creyendo eso. O sea, ¿Actualmente? Actualmente. Hace poco, creo que fue el Papa Francisco que emitió una bula de venta de indulgencias cuando se celebró un evento de jóvenes, no me acuerdo si fue en Berlín, ahora no me acuerdo, pero se ofreció una indulgencia inclusive para todo aquel que se conectara con el evento a través de Twitter y todo eso. O sea que la Iglesia Católica sigue creyendo en el tema de las indulgencias. Eso no es doctrina pasada. Ahora, ¿Qué provocó esa venta de indulgencias entonces, Joel? Ese comercio que hubo. bueno, si pensamos en el tiempo de la Reforma, lo provocó el hecho de que el Papa León X estaba embarcado en la construcción de la capilla de San Pedro y más adelante la guerra con los turcos. O sea que eso fue para financiar construcciones y guerras. Y guerras. Sulimán, el Magnífico, aterrorizó a toda la cristiandad en Occidente y la iglesia necesitaba dinero para poder enfrentar a este individuo que fue terrible realmente para la cristiandad. Ahora, ese invento, las indulgencias, el invento, ¿eso fue algo de Tetzel? ¿Eso fue un invento de quién? No. Ubicado. Es que eso se fue desarrollando con los Poco a años. poco. Las doctrinas católicas no vienen de la noche a la mañana. Eso comienza con un germen que se desarrolla poco a poco y se va complicando cada vez más. Se va perfeccionando, vamos a decirlo así. Ahora, antes de llegar todavía al tiempo de la Reforma, hubo algunos temas que yo no pude tocar, evidentemente, en la conferencia que tú mencionabas al principio. El escenario europeo se fue preparando, y yo creo que por la providencia de Dios, para que en el momento en que Martín Lutero clavó la famosa 95 tesis el 31 de octubre del año 1517, que es la razón por la que ahora, este año, estamos celebrando los 500 años de la Reforma, el escenario se fue preparando poco a poco para que un simple documento clavado en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg provocara la revolución que provocó. Porque antes de Lutero hubo personas que decían lo mismo que él decía. Ahí tenemos a Wycliffe en Inglaterra, tenemos a Hus en Bohemia, 100 años antes. La diferencia creo que ellos atacaron mucho, aunque atacaban la doctrina, pero ellos atacaron mucho la corrupción, la inmoralidad que había, con razón. Pero yo creo que Lutero se fue a la raíz del problema, a las doctrinas que producían estas cosas y que dejaban también al mismo liderazgo sin la gracia salvadora y vivían por lo tanto como incrédulos, aun profesando la fe. Tú mencionaste un tema ahora, la moralidad. Mucha gente en la época de Lutero quería una reforma. Lamentablemente, como tú dices, muchos querían una reforma moral, no estaban yendo a la raíz del problema. Pero antes de Lutero ya había personas que decían la Iglesia Católica necesita una reforma. Nicolás Maquiavelo, 4 años antes de que Lutero clavara la tesis, dijo, cuando uno ve la Iglesia Católica Romana y la compara con lo que el Nuevo Testamento dice de lo que es el cristianismo, uno ve claramente que esta corrupción está a punto de ser castigada. Eso decía Nicolás Maquiavelo. Se cree que fue Erasmo de Rotterdam que escribió un panfleto. Y Erasmo de Rotterdam era un teólogo católico, sin embargo escribió un panfleto donde a Julio II, que era un papa muy guerrero, que de hecho tomó el nombre de Julio por Julio César, ya ustedes se pueden imaginar, se le impedía la entrada al cielo. Y en el panfleto se veía a Julio llegando a las puertas del cielo y Pedro diciendo, yo no te voy a dejar entrar. Y él decía, bueno, pues yo voy a armar un ejército y voy a atacar la puerta misma del cielo. Dante Alighieri, en la famosa Divina Comedia, colocó al Papa Bonifacio VIII en el tercer círculo del infierno, en el octavo círculo del infierno. O sea, ya tú te puedes dar cuenta de que la gente estaba hastiada de la inmoralidad, de la rapiña, de la corrupción que tenía parte del clero. Porque uno tiene que tener cuidado aquí. Habían personas sinceras que estaban tratando de hacer lo mejor que podían con la luz. No se puede generalizar. Estamos hablando de que habían personas, sobre todo en la alta jerarquía católica, que tenían de verdad una rapiña. Todo el mundo conoce las amantes que tenía el Papa Borgia, el padre de Juan César y Lucrecia Borgia, la famosa familia Borgia, que luego Mario Puzo, el que escribió El Padrino, escribió una novela sobre la familia Borgia, y el título es algo así, como si no me acuerdo mal, porque lo leí hace mucho, pero se llamaba La primera familia del crimen. Había lugares en donde se exigía que los frailes y sacerdotes que llegaran a sus lugares fueran con alguna concubina, por temor
a que las esposas tuvieran inseguridad con ellos. O sea, era ese nivel. O sea, las esposas de los feligreses. Claro, tenían miedo de que las esposas estuvieran en peligro. Pero Erasmo llegó a decir en un momento dado que llamarle clérigo a una persona en esa época era un insulto. Por otro lado, el sistema feudal que caracterizó a Europa durante toda la Edad Media estaba en franca decadencia en ese momento. Y el sistema feudal es importante porque es como una pirámide de autoridad en la cual tenemos a la jerarquía católica en la punta de la pirámide, luego venían los nobles y debajo estaban los campesinos, los agricultores. O sea que había una casta de la cual tú no podías salir. Pero ¿qué pasó? El comercio comenzó a florecer por diversas razones y eso hizo que algunos comerciantes que estaban en la parte de abajo comenzaran a prosperar y comenzaran a romper esa pirámide de autoridad. A todo esto vino también un creciente nacionalismo europeo. Algunos reyes en Europa estaban cansados de que el Papa pusiera y quitara reyes. Y ese nacionalismo tampoco encajaba con el catolicismo tal como se practicaba durante la Edad Media. Añádele a todo eso el surgimiento del humanismo. O sea, estos humanistas comenzaron a decir, volvamos a las fuentes, nosotros tenemos que ir a los documentos originales para estudiarlos. Y resulta que descubrieron varias cosas. Cuando comenzaron a ir, por ejemplo, al Nuevo Testamento en griego, cuando comenzaron a estudiar algunos documentos que la Iglesia Católica tenía en su idioma original, había una famosa donación de Constantino que supuestamente le legó a la Iglesia Católica mucha autoridad. Constantino fue un emperador del siglo IV y cuando humanistas comenzaron a analizar el famoso documento se dieron cuenta de algo. El latín en el que estaba escrito ese documento no encajaba con el siglo IV, sino más bien con el siglo VII o el siglo VIII. Es como que en el día de hoy yo te diga, wow, nosotros tenemos aquí un documento del siglo XIX, pero increíblemente menciona la palabra Facebook e Instagram a cada rato. Bueno, evidentemente no puede ser del siglo XIX, porque Facebook no existía en esa época. Entonces, esta gente comenzó a estudiar esos documentos. Erasmo de Rotterdam, en el año 1516, publica el Nuevo Testamento en griego. Y eso fue tremendamente revolucionario, porque hasta esa época, la única Biblia con la que contaban los católicos era la Vulgata Latina, una traducción al latín que hizo Jerónimo en el siglo IV después de Cristo, pero cuando los católicos, como el mismo Lutero, comenzaron a leer la Biblia en el original, se dieron cuenta que la Vulgata Latina no era una buena traducción. Por ejemplo, hay un texto en Mateo donde dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo capítulo 4. La Vulgata Latina tradujo la palabra metanoia, que se traduce como arrepentimiento, como hagan penitencia. Entonces imagínate, cuando ellos comenzaron a ver, pero ven acá, pero esta traducción favorece la teología católica romana, pero no es una traducción correcta. Lo que Cristo está diciendo no es que hagan penitencia, Cristo está diciendo arrepiéntanse de sus pecados. Todo eso comenzó a minar la autoridad de la Iglesia Católica. De manera que cuando Lutero surge en la providencia de Dios y clava este documento, la famosa 95 tesis, en contra de la venta de indulgencias, el escenario estaba preparado ya. Pero fíjate, no era simplemente que se había caído por casualidad en el uso de una Biblia que tergiversaba ciertas doctrinas. También había esfuerzos para mantener al pueblo en ese oscurantismo. O sea, ellos no querían que las personas tuvieran acceso a las escrituras, las misas eran en latín, había toda una serie de cosas que, de hecho, estaba prohibido para muchos indagar en las propias escrituras y ellos tenían que depender de lo que la iglesia misma enseñara para asegurarse precisamente que estas doctrinas siguieran siendo creídas de esa forma. Sí, porque de hecho, otra doctrina de la Iglesia Católica es que nadie tiene derecho a interpretar por sí mismo la Biblia, sino que tú tienes que llevarte de lo que la jerarquía romana dice que cada texto de la Biblia enseña. Entonces, era una cautividad. O sea, la Iglesia Católica tenía Europa cautiva. De hecho, Lutero luego escribiría un tratado llamado La cautividad babilónica, donde Lutero decía, la Iglesia Católica ha tenido cautiva Europa durante toda la Edad Media.
y Europa tiene que liberarse. Ahora, ¿qué pasó con las famosas 95 tesis? Y ahora venimos a la reforma propiamente dicho. Como te decía hace un momento, León X estaba embarcado en la construcción de la capilla de San Pedro. Estaba en de la construcción y en iglesia, guerra, las dos cosas. Y luego, porque la guerra vino, la amenaza estaba ahí, pero Sulimán vino un poquitico después de que Lutero clavara la tesis, unos 2 o 3 años después. Ellos necesitaban dinero y encargaron a los dominicos para que manejaran ese negocio en De la venta de indulgencias. De la venta de indulgencias. Y ellos colocaron a un famoso orador dominico llamado Johann Tetzel, que era sumamente persuasivo con el tema de la venta de indulgencias. El error de Tetzel fue haberse acercado a la frontera de Wittenberg porque molestó a Lutero. El hecho de que este hombre decía que la cruz de madera que él llevaba consigo, dice, tiene más eficacia que la misma cruz de Jesucristo. Dice, yo tengo bulas por las cuales se os perdonarán hasta los pecados que ustedes quieran cometer en el futuro. Fue tan bárbaro que Tetzel llegó a decir, miren, si aún fuera posible que tú violaras a la Virgen María, hasta ese pecado te sería perdonado con las bulas que yo tengo en la mano. Es increíble eso. Y ni aún el arrepentimiento es necesario. Cuando Lutero se enteró de que Lutero era un monje católico, hecho y derecho en ese momento, cuando Lutero se enteró que este hombre estaba cerca de sus fronteras, de la frontera de Wittenberg, donde él enseñaba, vendiendo estas indulgencias, entonces se escribió un documento, 95 tesis, que cuando tú lo lees te das cuenta que Lutero todavía era católico, Lutero apoyaba al Papa, Lutero apoyaba a la iglesia, Lutero nunca quiso comenzar una revolución y mucho menos una división en la iglesia. Lo único que él quería era tener una discusión con los académicos de Wittenberg acerca del tema de la venta de indulgencias, y en aquellos días la puerta de la iglesia era como el muro de Facebook en el día de hoy. O sea, tú quieres discutir algo, lo pones en tu muro y mucha gente lo va a ver y va a discutir. Y mucha gente le dio like, parece. O sea, eso fue realmente lo que pasó. O sea, Lutero clava este documento en latín, pero cuando algunos leyeron el documento se dieron cuenta que detrás había algo mucho más profundo. Lo tradujeron al alemán y en cuestión de 30 días ese documento se había esparcido como un reguero de pólvora. Vamos a hablar de ese documento en nuestro próximo segmento. Pero es tan consistente que en el momento que el asunto se pone bueno, ahí es que tú, wow. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Joel, en el segmento anterior tú nos hablabas de esas 95 tesis que Lutero clavó en el castillo, en la puerta del castillo de Wittenberg. Pero antes de hablar de esas 95 tesis, a nosotros nos gustaría que tú nos explicaras más quién era Lutero. ¿Era un monje agustino? ¿Qué más? Ok, vamos a comenzar desde el principio. Lutero nace... Está profundo eso cuando tú dices, vamos a comenzar desde el principio. O sea, que vamos a ir a Génesis ahora. Desde cuando Adán y Eva. Filosóficamente profundo eso que él dice. Sí. Lutero nace el 10 de noviembre del año 1483. Ahora, mira por qué esa fecha es importante. Recuerden, Colón llega a América en el 1492. Y muchas cosas comenzaron a pasar a partir del descubrimiento de América, pero Lutero nace un poquito antes de esa fecha. Hijo de padres campesinos alemanes, muy rígidos, por cierto. O sea, Lutero, a través de la rigidez de sus padres, sobre todo de su papá, fue forjando en su mente la idea de un Dios que era imposible de satisfacer. Lutero decide estudiar abogacía, derecho, porque su papá quería que él estudiara derecho, pero en una ocasión, cuando él regresaba a casa, cayó una tormenta eléctrica, un amigo de Lutero había muerto hacía poco tiempo, cayó un rayo cerca de donde Lutero estaba y el susto que Lutero se dio fue tan grande, cayó a tierra y en ese momento le gritó al cielo, Santa Ana, me haré monje. O sea, como si tú me preservas la vida, yo me haré monje. Así que Lutero llega a su casa y le dice a su papá que él no quiere seguir estudiando derecho, que él quiere hacerse monje, lo cual molestó a su papá tremendamente. Así que Lutero escogió en la orden de los agustinos y entra en el monasterio de los agustinos para hacerse monje.
más adelante llegó a ser sacerdote, fue ordenado sacerdote, estudió teología. Ya para el año 1505, si no recuerdo mal, Lutero se hace doctor en teología. Profesor en el 9. Exacto, llega a ser la Universidad de Wittenberg, había sido recién fundada y estaban buscando los mejores académicos, y aún los enemigos de Lutero reconocen que el individuo era intelectualmente muy aventajado. O sea, Lutero era brillante como un académico. Lutero, en un momento dado, comienza a sentir la carga de su pecado. Como yo decía hace un momento, Lutero veía a Dios como un Dios imposible de satisfacer. Y Lutero decía, yo no puedo entender cómo una persona puede ser salva. O sea, aún a través de los sacramentos, a través de la penitencia, a través de la confesión, por más pecados que yo confieso, y Lutero a veces se pasaba 4 y 5 horas en el confesionario, por más pecados que yo confieso, siempre me acuerdo de otro que yo no había confesado. Y yo tampoco puedo estar seguro de que mi arrepentimiento es lo suficientemente profundo como para que Dios me perdone. Así que Lutero vivía en una inconstante seguridad que lo llevó en un momento dado a aborrecer a Dios. Lutero llegó a decir, mi pecado es demasiado grave para ser perdonado, porque yo odio a Dios, yo no soporto la justicia divina. Y más cuando Lutero, estudiando la carta a los romanos, descubre el pasaje de Romanos 1:16 que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Él decía, bueno, si lo que el Evangelio revela es la justicia de Dios, no hay salvación para nadie. Staupitz, que era el mentor de Lutero, le recomienda ir a Roma. Y Lutero va a Roma, si no recuerdo mal, 1512, por ahí. Lutero hace un viaje a Roma, pero en vez de ser un peregrinaje santo, el ir a la ciudad de Roma fue tremendamente impactante para él, pero de manera negativa. ¿Y por qué, Sujel? Primero, porque Lutero contactó de cerca la corrupción de la jerarquía romana, muy de cerca. De hecho, Lutero llegó a decir cosas que aún en el día de hoy no dice, pero será verdad. Pero es bueno aclarar que él no fue indispuesto, al No, contrario, él fue esperanzado de que por fin iba a ir a un lugar donde iba a encontrar la santidad que él buscaba, que él esperaba, la solución a sus problemas. De hecho, él trató de ganarse también sus puntos para el cielo, subiendo las escalinatas y besando cada escalón. O sea, él creía hasta ese momento en ese sistema. Pero él fue muy esperanzado. Porque en Roma estaba la famosa escalera santa que la llevaron de Palestina hacia Roma, que fue la escalera que supuestamente subió Jesús para llegar al Calvario. Y entonces, según la Iglesia Católica, si tú subías esa cruz, esa escalera, de rodillas, y en cada escalón rezabas tanto Ave María, tanto Padre Nuestro, te ibas ganando puntos para que te quitaran años del purgatorio. O sea que él va en una peregrinación por el bien de su alma y lo que descubre allí lo deja desencantado. El mismo Lutero dice después que cada vez que él subió un escalón y rezaba ese cuanto Padre Nuestro y rezaba ese cuanto Ave María, recordaba, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y entonces le decía, yo no entiendo cómo encaja todo esto, pero Lutero todavía era católico en ese momento. Lutero regresa de Roma muy decepcionado por lo que vio allí, y es ahí cuando ocurre lo de Johann Tetzel y Lutero escribe las 95 tesis, donde básicamente decía el perdón de los pecados no se puede vender. Y aún él en su inocencia todavía decía, si el Papa supiera la rapiña que se está haciendo aquí en Alemania, con la venta de indulgencias seguramente detendría ese negocio. Lo que él no sabía era que el Papa estaba detrás, absolutamente detrás de todo eso. Y Alberto de Maguncia, que era la persona, el jerarca católico que estaba manejando todo eso. Alberto de Maguncia tenía una deuda enorme con los banqueros alemanes en aquella época y necesitaba el dinero que se recababa por la venta de indulgencia para poder pagar su deuda. Pero eso era una deuda de la Iglesia Católica. Bueno, en cierto también modo había sí. aspectos personales en esa deuda. ¿Cómo era eso? Ok, lo que pasa es que también la Iglesia Católica practicaba la simonía, es decir, los cargos eclesiásticos, como eran bastante remunerativos, se compraban. Y Alberto de Maguncia había tomado un préstamo bastante alto en aquellos días para llegar a esa posición, para comprar algunos puestos católicos. Entonces, Alberto de Maguncia era el que manejaba el negocio de la venta de indulgencia. La mitad de lo que Tetzel vendía
iba a los bolsillos de Alberto de Maguncio. Suel, eso parece a lo que pasa en la actualidad con las campañas políticas. Igualito. Donde los políticos se comprometen para alcanzar cargos en el Congreso porque necesitan cierta cantidad de dinero para llegar allí. Bien, Lutero clava la tesis. El documento se esparce como un reguero de pólvora por toda Europa. Eso por el descontento que había. Por el descontento, claro. La Iglesia Católica reacciona. Probablemente si la Iglesia Católica no hubiera reaccionado, y estoy hablando aquí humanamente, el asunto hubiera muerto allí. Si eso se hubiera quedado escrito en latín... Es una suposición. Si nadie le responde en el Facebook, se hubiera Exacto, quedado ahí. se hubiera quedado ahí. Pero ¿qué pasó? La Iglesia Católica ve amenazada su negocio y todo lo que había allí. Su estabilidad, su estabilidad y su poder. Y dice, no, pero a este fraile hay que detenerlo. La Iglesia reacciona y Lutero comienza a ser llamado a participar de diferentes reuniones. Lutero fue llamado en abril del año 1518 a participar de la Orden de los Agustinos. Tenían una reunión y allí se le dio oportunidad para él explicar qué era lo que le estaba molestando con el tema de la tesis. Y entonces Lutero escribió otro documento que es todavía para mí mucho más importante que las famosas 95 tesis, que fueron las disputaciones de Heidelberg. Él fue invitado a Heidelberg en abril del año 1518 y la verdad es que ya la comprensión que Lutero tiene del Evangelio en ese momento para mí es sorprendente. Recuerden que estamos hablando del 31 de octubre a abril de 1518, han pasado 6 meses apenas, pero Lutero siguió estudiando las Escrituras. Sugel, pero si él nació en el 1483, era un hombre de 34, 35 años. Era un hombre joven, cuando todo empezó era un hombre joven. Interesante, ¿eh? Ahora, Lutero fue profesor de los Salmos, fue profesor de la Carta a los Romanos y de otros libros más, pero la Carta a los Romanos fue la parte importante. Acuérdate que yo te decía, o les decía, que cuando Lutero leyó en Romanos 1:16, que el Evangelio revela la justicia de Dios, él decía, pero es que esto es imposible. Si la palabra evangelio es una buena noticia, ¿por qué es una buena noticia que el evangelio revele la justicia divina? Andando el tiempo, Lutero se da cuenta que la justicia de la que Pablo está hablando allí no es ese atributo de Dios que lo lleva a darle a cada cual lo que merece, sino la justicia que Él provee gratuitamente por gracia a todo aquel que cree en Cristo. Lutero dice que cuando él entendió en el contexto de toda la carta a los romanos que era de esa justicia que Pablo estaba hablando, él decía, las puertas del cielo, del paraíso se me abrieron de par en par y yo sentí que había nacido de nuevo. O sea, muchos historiadores entienden que ese es el momento en que Lutero se convierte a Cristo, de verdad. El momento en que Lutero entiende el Evangelio. Y a partir de ahí, obviamente, Lutero comienza a hablar acerca de todas las cosas que caracterizaron la Reforma de ahí en adelante. Primero, que la Escritura es la única fuente de autoridad que debe gobernar al creyente. Segundo, que la justificación del pecador no es por las buenas obras, no es por los sacramentos, es por la fe. El justo vivirá por la fe, dice Pablo en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y eso fue lo que Lutero comenzó a defender y lo que dio a pie al inicio de la Reforma Protestante. Vamos a hablar, Sugel, de esas 5 solas que él... Que caracterizaron la reforma. O sea, obviamente la reforma no se detiene con Lutero. O sea, Dios lo usó, obviamente, para encender esa hoguera, pero así como le precedieron algunos precursores, le siguieron otros reformadores que desarrollaron esos puntos centrales que hoy llamamos las 5 solas de la Reforma. Y aunque él no lo llamaba exactamente así, por ejemplo, Lutero no llamaba las cosas como nosotros hoy las desarrollamos. Sí. Estas eran las verdades que básicamente se empezaron a diseminar a raíz de la Reforma. O sea que es correcto ver no necesariamente la nomenclatura usada dentro de los reformadores, pero sí eran las doctrinas que ellos promovían y creían en ese sentido. Pero no fue solo Lutero, de ahí seguimos con Calvino, Zwinglio y demás. Sí, porque algo interesante que mucha gente no sabe es el hecho de que en el mismo momento en que Lutero está teniendo toda esta controversia que está comenzando en Wittenberg, en Alemania, Zwinglio estaba teniendo convicciones muy similares en Suiza y ellos no se conocían. De hecho,
Yo decía que Lutero se graduó de licenciado en teología en 1505, creo que fue. Tengo las fechas confundidas en la mente, o si fue que fue ordenado sacerdote en ese tiempo. Zwinglio fue ordenado en ese momento, en el 1506. O sea que estamos hablando de dos individuos que fueron prácticamente contemporáneos, que estaban pasando por experiencias muy similares en dos lugares completamente diferentes. Ahora, volviendo otra vez a Lutero. Cuando se inicia la controversia que se inició debido al famoso documento de las tesis, había un problema detrás que era mucho más fundamental. ¿Cuál es la base de nuestra autoridad para definir que una doctrina es correcta o no lo es? ¿Cómo yo puedo distinguir la verdad del error? Porque durante toda la Edad Media, la Iglesia Católica enseñaba, la Iglesia Católica ya. Hay dos fuentes de autoridad, la Biblia y la tradición, decían los católicos. Y tanto la Biblia como la tradición solo puede ser interpretada correctamente por la Iglesia jerarquía Católica romana. Entonces, estaba todo el mundo atrapado en lo que la Iglesia dijera. Sugel, ¿y qué pasó entonces? Bueno, Pero mira lo que vamos a hacer. Explícame eso en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. En el programa de hoy hemos estado hablando acerca de la Reforma, a la luz de la celebración de los 500 años de la Reforma. Y para ello quisiéramos hoy citar una expresión que dijera Merle d'Aubigné, un historiador precisamente de la Reforma y los reformadores del pasado, y donde destaca el rol de la Biblia para este acontecimiento. Y él decía, la única verdadera reforma es aquella que emana solamente de la palabra de Dios. Sugel, tú nos decías en el segmento anterior que era la Iglesia Católica quien interpretaba las Escrituras. Y cuando Lutero va a las Escrituras y ve lo que enseña, entonces coloca en el castillo de Wittenberg, en la puerta de Wittenberg, como debe decirse, esas 95 tesis. ¿Qué pasa entonces? Bueno, recuerda, habíamos dicho que en abril del año siguiente Lutero es llamado a la reunión de la Orden de los Agustinos, a la que él pertenecía. Ahí Lutero presenta otro documento que son las famosas disputaciones de Heidelberg. Y Lutero creía que estas explicaciones iban a calmar los ánimos, porque Lutero todavía en ¿Qué ese significa momento, calmar los ánimos? Bueno, porque había una situación, sí, la institución estaba tensa alrededor de Lutero. Lutero pensó que la iglesia se iba a apaciguar con ese documento porque él todavía seguía siendo un católico que creía en el Papa. Pero estaba indignado por la venta de indulgencias y el negocio que veía. Exactamente. Pero en julio de ese mismo año, Lutero recibe una carta donde se le ordena ir a Roma en un lapso de tiempo de menos de 60 días para dar cuentas de sus herejías. O sea, ya la discusión subió de tono. Ya lo están acusando de hereje. Entonces, Federico de Sajonia, que protegía a Lutero, Federico de Sajonia, que era un hombre muy poderoso porque... Eso es, bueno que explique quién era Federico de Sajonia. Bien, en aquellos días, el Sacro Imperio Romano Germánico prácticamente dominaba la mayor parte de Europa y habían electores, 7 electores, que elegían al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico de Sajonia era uno de esos 7 electores. O sea, era un hombre poderoso políticamente hablando. Sí. Él le pide al Papa que por favor permita que la causa de Lutero se lleve a cabo en Alemania y no en Roma, porque temían por la vida de Lutero. Así que el Papa accede porque no quería enemistarse con un hombre tan poderoso como Federico, y en octubre de ese año, 1518 todavía, Lutero tiene que comparecer ante el cardenal Cayetano, que era un hombre muy poderoso, también con una apologética muy potente, a dar cuenta de sus herejías, entre comillas, y ahí llegó Lutero el 7 de octubre del año 1518. Cayetano recibe a Lutero y básicamente le dice, yo no vine aquí a discutir nada contigo, yo vine a que tú te retractaras de todo lo que tú has dicho hasta ahora. Y entonces ahí es que Lutero comienza a enfatizar el hecho
de que si él no era convencido por las Escrituras y solamente por las Escrituras, él no se iba a retractar absolutamente de nada. Ahora, fíjate, aquí tenemos un individuo que está diciendo, yo no creo ni en lo que dicen los papas, yo no creo en lo que dicen los concilios, ellos no son mi máxima autoridad, mi autoridad es la Biblia. Y de ahí viene lo que luego se conocería como una de las solas de la Reforma, sola Escritura. No es que ellos negaran que hubiera teólogos en la iglesia que tenían capacidad para enseñar la palabra. Lo que él está diciendo es mi autoridad final en la Biblia. No, y ellos mismos Sí. luego también escribieron libros para enseñar a otros. O sea, ellos no estaban en contra del uso de ese tipo de material para Exacto. el aprendizaje. Y tanto Lutero como Calvino luego citaban a Agustín de Hipona muy seguido. Y a todos los padres de la iglesia. Cayetano comienza a subir la discusión de tono y Lutero se da cuenta que su vida realmente corría peligro. Ahí Lutero comienza a considerar seriamente huir de Alemania e irse a Francia. Pero Federico de Sajonia estaba todavía dispuesto a protegerlo, así que Lutero el 20 de octubre de 1518 sale en secreto de Augsburgo, donde se celebró la reunión con Cayetano, y vuelve a Wittenberg, donde Federico lo iba a proteger seguro. Y así permaneció las cosas. Lutero entonces comienza a escribir documentos ya en 1520 mucho más claros en cuanto a lo que él pensaba del Evangelio y en cuanto a lo que él pensaba de la Iglesia Católica, y ya la situación estaba sumamente difícil porque muchas personas en Alemania estaban viendo a Lutero como un héroe nacional. Y ya la cosa escaló de lo religioso a lo político en muchos sentidos. Y ahí es que Lutero es convocado a asistir a la dieta de Worms, donde iba a estar el recién electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V del imperio, Carlos I de España. Carlos V era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Juana la Loca, a su vez, era hija de los reyes católicos Fernando e Isabel. O sea que estamos hablando de un individuo que por la parte de España era el emperador absoluto de todas las Españas, como decían en aquella época, porque Isabel y Fernando lograron unir los reinos de Castilla y de Aragón. Pero de parte del Imperio Romano Germánico, él era ahora el emperador, recién electo. Carlos V tenía 21 años de edad en el momento que se celebró la dieta. La dieta eran las reuniones donde se dirimían los problemas de Estado del imperio, el Reichstag. Era como un concilio. Sí. No era un concilio, era una reunión de Estado. El Papa le pide a Carlos V que ponga en agenda el tema Lutero. Lutero va a la dieta y él creía de verdad que él iba a tener chance de defender sus tesis, pero resulta que no, que en la dieta a Lutero se le dice, no, aquí no llamamos para discutir nada, solamente tienes que responder 2 preguntas. ¿Esos libros que están sobre la mesa son tuyos? Sí. ¿Te retractas de todos ellos? Dice, espérate, yo quiero argumentar. No, ¿te retractas sí o no? Lutero dice, deme 24 tiempo. horas. Le dieron 24 horas. Al otro día Lutero vuelve a la dieta de Worms y ahí cuando se le vuelve a decir, ¿tú te retractas de esto? Lutero responde con estas famosas palabras. Ya había pasado el debate, un debate que tuvo con Juan Eck en Leipzig, pero Lutero responde como pues vuestra serenísima majestad y vuestras señorías pedís una respuesta simple, la daré de un modo que no sea ni cornuda ni dentada. Lutero hablaba muy claro. Si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, puesto que consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Ahora, nota algo interesante en esa respuesta de Lutero. Años antes de que empezara la Reforma, la Iglesia Católica estaba dividida, porque algunos decían el Papa tiene más autoridad que los concilios, otros decían no, los concilios tienen más autoridad que el Papa. Y ahora está llegando un monje agustino
que dice, no, ni el Papa ni los concilios, la Biblia. La Si palabra. ustedes no me convencen por la Biblia y solo por la Biblia, yo no voy a retractarme de nada porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y obviamente ya a partir de ese momento, cuando Lutero sienta esta base de sola escritura, todo lo demás comenzó a caer por su propio peso. Porque ahí Lutero comenzó a predicar el Evangelio, como nosotros entendemos que el Nuevo Testamento enseña el Evangelio, que nosotros somos salvos únicamente por la gracia de Dios, que somos salvos únicamente por medio de la fe, cuando abrazamos a Cristo, cuando descansamos en Cristo y su obra redentora. De ahí las otras solas de la Reforma. Ya dijimos sola escritura, ahora estamos diciendo sola gracia. No somos salvos por hacer buenas obras, somos salvos solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. No fe en la iglesia y los sacramentos, sino fe en la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario, que murió por mis pecados y en el momento en que yo creo en Él, coloca en mi cuenta su justicia perfecta. Y obviamente, si tú crees que solo la Biblia es tu autoridad final, si tú crees que la salvación es solo por la gracia de Dios, solo por la fe y solo por Cristo, ¿quién se lleva toda la gloria en la salvación de los pecadores? Dios se lleva únicamente toda la Dios, no Dios y el hombre. Dios no comparte su gloria con nadie. Y ahí viene la quinta sola, soli deo gloria, o solo para la gloria de Dios. O sea que, vamos a decirlo de esta manera, el programa de hoy se titula De las tinieblas a la luz. Bueno, las tinieblas doctrinales que oscurecieron el Evangelio durante la Edad Media, Reinaron por tanto tiempo. exacto, ¿verdad? fueron las 5 acompañadas en vez de las 5 solas. O sea, la escritura estaba acompañada de la tradición y solamente el Papa podía interpretarla y los obispos. La gracia estaba acompañada de las obras del pecador, lo mismo que la fe. Cristo estaba acompañado de la iglesia, porque no era fe en Cristo, era fe en la iglesia y los sacramentos. Y por lo tanto, la gloria de Dios estaba empañada porque el hombre se llevaba algo de gloria por las buenas obras que había hecho. Entonces, podemos decir que así como las 5 solas representan lo que defendieron los reformadores, la oscuridad doctrinal de la Edad Media son estas 5 acompañadas. Las escrituras, la gracia, la fe, Cristo, la gloria de Dios, todo estaba sepultado bajo los escombros de una religión tradicionalista y sacramentalista. La Iglesia de Roma lo que quería proteger es ese sistema en el que tenían sometida a todas las personas, y había ese oscurantismo, ¿no?, que mantenía a las personas en una ignorancia. Pero lo que estaba en juego y lo que vieron los reformadores era, por un lado, el honor de Dios, la honra de Dios, y por el otro lado, la salvación del pecador. O sea, no podemos mirar la obra de la Reforma como un movimiento meramente político, importante en la historia, sino que fue algo que tuvo que ver radicalmente con la salvación del hombre. O sea, estos reformadores estaban preocupados por cómo se salva el pecador. No querían ver a las personas en ignorancia perderse eternamente y para siempre por abrazar y aferrarse a una tradición y no querer romper un status quo. Y Dios usó esto para traer luz en medio de tantas tinieblas. De manera que hoy todavía nosotros seguimos viendo a muchas personas vivir en oscuridad y en la protección de sus tradiciones, cuando lo que está en juego es la salvación de sus almas. Por lo tanto, no tenemos hoy el furor de lo que surgió en la época de Lutero y de Calvino y lo demás, pero no se necesita menos de allí para remover los cimientos de lo que muchas personas creen y a lo que se aferran, y por la que seguir en ese camino se perderían para siempre. En ese sentido, damos gracias a Dios de que levantara hombres como Lutero y los demás reformadores para traer a la luz lo que ya estaba en el Evangelio, la palabra de Dios, desde los apóstoles, para la salvación de los pecadores. Pero es como si nosotros comenzáramos a colocar capa sobre capa, capa sobre capa. El Evangelio quedaría cubierto y lo que ellos hicieron fue empezar a desenterrar y hurgar en las mismas escrituras para sacar a luz
la gloriosa verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú has dicho algo sumamente importante. Hay personas que cuando escuchan este tema de la reforma dicen, pero Lutero hizo muchísimas cosas que estaban incorrectas. Mira la muerte de los campesinos. Hubo una rebelión de campesinos en el año 1525 y Lutero recomendó a los nobles que detuvieran esa revuelta como diera lugar. Y algunas personas vieron a Lutero como un insensible porque aparte de todo, Lutero se casa con Catalina Bombora precisamente en el año en que surgió la revuelta de los campesinos. Y la gente lo vio como una persona insensible por causa de esto. Calvino, siempre se saca el tema de Servet y la muerte de Servet en Ginebra. Nosotros no creemos en un Lutero infalible. Nosotros no creemos en un Calvino infalible o en un Zwingli infalible. Nosotros no tenemos papas infalibles. Nosotros seguimos la herencia de los reformadores en el hecho de regresar a las Escrituras y ver lo que la Escritura dice como nuestra máxima fuente de autoridad, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, para nosotros no hay ningún problema que nos muestren los errores de Lutero, porque nosotros no creemos que él era infalible cuando hablaba ex cátedra. Nosotros creemos en un hombre que Dios usó con todos sus defectos, un hombre de carne y hueso, que Dios usó en un momento dado en su providencia para comenzar una revolución religiosa que lo único que hizo fue volver a sacar las Escrituras otra vez y ponerlas delante del pueblo, porque Lutero, después de la dieta de Worms, fue secuestrado por Federico de Sajonia porque él pensó, a este hombre le van a cortar la cabeza. Carlos V proclamó en ese momento que Lutero estaba fuera de la protección del emperador. O sea, que cualquiera que matara a Lutero no tenía problema. Lutero es secuestrado por el mismo Federico de Sajonia. Para llevarlo a un lugar donde protegerlo. Lo llevan al castigo de Wurzburgo, donde Lutero aprovecha su encierro para traducir la Biblia al alemán. Y Lutero es considerado hoy por hoy el padre del idioma alemán, porque Lutero tuvo que comenzar a pensar cómo traducir las escrituras en el idioma común y darle esas escrituras al pueblo. Entonces, es por la reforma que nosotros tenemos hoy una Biblia como la Reina Valera, una Biblia que dos monjes, precisamente dos ex monjes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que salen huyendo del convento de San Isidoro en Santiponce. En días tan peligrosos. En días peligrosos y traducen la palabra de Dios del griego y hebreo al español. O sea, nosotros hoy tenemos Biblia en español porque estos reformadores entendieron que el pueblo necesitaba leer la Biblia en su propio idioma. O sea que realmente nosotros tenemos un tesoro que nos legaron los reformadores, pero ese tesoro no es ser seguidores de Lutero, ser seguidores de Calvino, ser seguidores de Zwinglio, es ser seguidores de la Biblia, ser seguidores de Cristo, tal como Él se revela en el Evangelio. Y aún o al día de hoy uno puede ver esa oposición. Cuando jóvenes, que nosotros llegamos al Evangelio jóvenes, ¿no? Y leíamos las Escrituras, algunos de nuestros familiares nos decían que nos íbamos a volver locos, y se oponían a que leyéramos la palabra de Dios. Y es una manera de seguir protegiendo el mismo sistema que mantiene a las personas en esa oscuridad religiosa, espiritual. Prefieren no tener que pagar el precio de decir yo creo en Jesucristo y yo creo en lo que Cristo ha enseñado, y no quieren tampoco hurgar en las Escrituras. Nuestro deseo es que la gente lo lea por sí misma, que todo el mundo tome la Biblia y lo lea, descubra por sí mismo qué enseña la palabra de Dios. Los reformadores lo que querían era que todo el pueblo pudiera leer y descubrir ellos mismos ese glorioso evangelio. Entonces no hay nada que ocultar. Lean la Biblia y muestren si estamos equivocados o no. Lo bueno es que muchos han encontrado a Jesucristo en ese mismo proceso, que fue lo que le pasó a Lutero. Se han ido de las tinieblas a la luz. Él estaba leyendo la Biblia, él vio el evangelio leyendo la palabra de Dios. Y él dijo, esto tiene que leerlo todo el mundo. Y hasta el día de hoy la traducción de Lutero es una de las versiones que se utilizan en el idioma alemán. O sea, es muy buena traducción. Entonces, Dios ha traído no simplemente conocimiento, Dios ha traído salvación. Podemos hablar, y ha sido tema de otros programas, ¿no?, de los beneficios de la reforma a nivel social, político, económico y demás. Pero en términos de la salvación, o sea, es incomparable el beneficio de la reforma. Y damos gracias a Dios por ello. Nosotros hemos ido de las tinieblas a la luz. El programa está concluyendo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos con esa luz que hemos recibido? Yo creo que nuestra responsabilidad es mantener el evangelio accesible al pueblo y darlo a conocer.
hay esfuerzos todavía, hay enemigos de la verdad de la cruz, hay enemigos de la verdad de Cristo. Y todavía, como explicaba Sugel al principio, la Iglesia Católica no ha cambiado sus postulados, están allí. Cualquier católico puede encontrarlo hasta en internet y ver qué cree todavía al día de hoy la Iglesia Católica Romana. O sea, que esas creencias y esas estructuras no han cambiado. No, en la esencia de esa Basta estructura con no ha leer el cambiado. catecismo del 1993. Y lo que se mantienen es ese aspecto de todavía de una persona tener que salir del purgatorio, ese aspecto de todavía tener que recibir misas para que las personas puedan salir de ese lugar de tormento, mover a los familiares a que por amor. Todo eso es parte del mismo sistema, el uso de la mediación de santos y vírgenes, todas esas cosas oscurecen el evangelio sencillo de la cruz, en el que las personas, reconociendo que son pecadores, abrazan a Jesucristo por medio de la fe, despojándose de su propia justicia, abrazan esa justicia que Lutero descubrió en las Escrituras, que Dios la revela por medio del Evangelio, donde quedamos cubiertos para siempre en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Que es quien nos traslada de las tinieblas Amén. a la luz. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.